Buen día, hermanos y hermanas. Es mi placer compartir con ustedes este día la palabra de Dios. Por favor, busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Durante estos tiempos de la pandemia ha sido difícil para las finanzas personales para mucha gente, muchos mexicanos. Pero también muchos han perdido sus trabajos o sus negocios por la pandemia y los efectos económicos. Pero ¿cuántas personas se han acercado a Carlos Slim Elu para pedir un préstamo? Él es el hombre más rico de todo de México y él tiene suficiente dinero para ayudar a mucha gente y todavía sobraría mucho para él, pero nadie le pide. ¿Por qué? Es porque no tiene una expectativa razonable que Carlos Slim aún la permitía pasar por su puerta, cuanto menos que le dé apoyo económico. Por el otro lado, mucha gente reza, ruega a Dios para ayudar sin dar un pensamiento si tiene el derecho de acercarse a Dios. De hecho, la mayoría tiene más miedo de acercarse a Carlos Slim que a Dios Todopoderoso. Además, piensa que Dios le debe algo y se enoja cuando no le da lo que pida. Esto plantea la cuestión. ¿Tenemos el derecho de acercarnos a Dios? La respuesta que vamos a ver en el texto de hoy es claro que sí, pero con algunas reservas. Leamos ahora el texto y veamos cómo podemos acercarnos a Dios con confianza. Hebreos capítulo 10, empezando con versículo 19, y voy a leer hasta 25, y no sé si tenemos tiempo para hablar de todo de esto hoy, pero vamos a intentarlo. Versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, la primera cosa que vemos aquí es si tenemos confianza ante Dios, en la presencia de Dios. Tenemos confianza primeramente porque Cristo abrió la puerta a la presencia de Dios con su sangre. Es lo que vemos en versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y esto es algo que ya sabemos como cristianos, que sí, es por la sangre de Cristo que podemos acercarnos a Dios, porque necesitamos hablar de eso. Ya lo sabemos. Pero la realidad es que necesitamos recordar cada día el Evangelio. Necesitamos predicarnos cada día el Evangelio. Si no lo hacemos es que empezamos a perder como grande, como magnificante es el Evangelio. Es algo común para nosotros. Pero si recordamos de dónde venimos y lo que Cristo hizo por nosotros y recordamos
lo que merecemos, el Evangelio es tanto más precioso. So, vamos a repasar el Evangelio ahora. Entonces tenemos confianza porque Cristo abrió la puerta a la presencia de Dios y sin embargo, no debemos tener confianza porque somos pecadores. Ese no es un derecho natural. No. La Biblia dice que todos han pecado, esto aplica a todos. Y es que el pecado nos separa de Dios. Ustedes saben esto. Isaías 59, versículo 2 dice, pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Dice, el pecado ha creado una barrera entre nosotros y Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué el pecado lo hace esto? Es porque el pecado es muy grave, un asunto muy grave. A veces pensamos que el pecado es un error, una equivocación, pero es mucho más que esto. Es un error. Si yo llamo a mi amigo José cuando su nombre es Josué, es un error. O es una equivocación si yo digo que 2 más 2 es 5. Es una equivocación, no. El pecado es mucho más que un error. Dice en Ezequiel 20, versículo 8, que el pecado es rebelión contra Dios. Dice, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. ¿Qué es el problema? No quieren obedecer a Dios y este es lo que Dios llama rebelión. No hecho de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y también vemos en Romanos 8:7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. El pecado nos hace enemigos de Dios. Y más que eso, es más que una rebelión, es también el pecado deshonra a Dios. Deshonra a Dios. Romanos 1:21 dice, pues aunque han conocido a Dios, habla de la población en general, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Es un deshonor a Dios cuando pecamos. ¿Y cómo es que deshonramos el Dios Todopoderoso, el Dios que creó todo? Pero eso es lo que hacemos cuando pecamos. Y por lo cual, ¿cómo podríamos pensar que nos atreviéramos a acercarnos a Dios si somos pecadores? Pero las buenas nuevas que ustedes saben es la sangre de Cristo es suficiente para ganar el perdón de Dios por todos nuestros pecados. No solo para unos, no solo para los del pasado, pero todos nuestros pecados. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Y la primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Vemos claramente aquí que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Y Cristo nos lleva a Dios como una consecuencia de nuestro perdón.
El autor de Hebreos nos da una ilustración en versículo 20 de esto. El versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dice que hay un camino nuevo para entrar a la presencia de Dios, entrar a través del velo. ¿De qué refiere? Él está usando la imagen, la ilustración del templo del Antiguo Testamento. El templo en el Antiguo Testamento tenía tres partes. La parte exterior era la parte donde cualquier israelita podía entrar. Y allá había el altar de bronce. Adentro de la parte exterior era otra parte. Esta parte es el lugar santo. Y solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santo. Pero había una parte más, y este es el lugar santísimo de lo que el versículo 19 refiere. Y esta es la parte donde estaba el arca del pacto. Y solo el sumo sacerdote podía entrar en esta parte y solo una vez cada año y para ofrecer la sangre de un animal para el perdón de los pecados desconocidos. Entonces la estructura del templo muestra que aunque Dios estaba cerca, el propósito del templo es dar un lugar donde la gente podía encontrarse con Dios. Y entonces Dios estaba presente con la gente, pero todavía había una separación entre la gente y Dios. Y no todos podían entrar en el lugar santísimo, donde la presencia de Dios estaba lo más fuerte. Pero dice, y entre el lugar santísimo y la otra parte del templo había un velo. Y el velo significa la separación entre el hombre y Dios. Pero cuando Cristo murió, la Biblia nos dice que el velo se rasgó en dos piezas, porque la separación nunca más existe. Y aquí dice, o ya no existe, y dice aquí que ahora que es el velo, no es un velo de tela, el velo es el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que significa es pasamos por Cristo, o sea, creemos en Cristo para entrar en el lugar santísimo. Y me gusta lo que Warren Wiersbe dice. Dice, en lugar de que solo una persona, el sumo sacerdote, entra en el lugar santísimo una vez por año, somos invitados a vivir en la presencia de Dios cada momento de cada día. Es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto que tenemos en Cristo. Y algunos preguntan, ¿es demasiado fácil? Hablé con mi maestra al instituto donde estudio y compartí con ella el evangelio y ella me dijo que es demasiado fácil, que solo por creer en Cristo que puedo recibir perdón por todos mis pecados. Pero sí, es tan fácil, porque ¿qué más podemos dar, ir o hacer para conseguir el perdón de Dios? La sangre de Cristo es suficiente. Entonces, su sangre abrió la puerta a la presencia de Dios porque no hay más pecado para separarnos. Pero lo que es más es que en versículo 21 dice también, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es decir, tenemos confianza ante Dios porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él es el sacrificio y al mismo tiempo Él es el sacerdote. ¿Y qué era la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Su función era ser el mediador entre el hombre y Dios. Por su pecado, el hombre no podía entrar directamente a Dios y necesitaba este mediador para ir entre él y Dios.
Y una cosa interesante de todos los muebles que estaban en el templo es que no existía una silla. Y es porque el trabajo del sumo sacerdote nunca terminaba. Él tenía que trabajar cada día, cada año, siempre ofreciendo los sacrificios para los pecados de los israelitas. Pero con Cristo, ¿qué dice? Dice en Hebreos 10, 12, un poco más antes en nuestro pasaje, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo se sentó porque su trabajo terminó. No hay más que Él necesita hacer para conseguir nuestro perdón. Y Cristo todavía se sienta a la diestra de Dios como nuestro mediador para testificar en cada momento que nuestros pecados ya son perdonados. No hay una acusación que nadie puede hacer contra nosotros. Somos perdonados. El camino está abierto por nosotros para ir a la presencia de Dios. Entonces, el obstáculo de pecado que prohíbe que nos acerquemos a Dios ya no existe. Cristo lo quitó y todavía testifica en nuestro nombre. No hay miedo de castigo. ¿Qué es la implicación entonces? La implicación es obvia. Debemos aprovechar este gran privilegio. Debemos acercarnos a Dios. Ese es versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, si ya el pecado no existe, está limpia, estamos limpios de los pecados. Y debemos tener esta confianza ante Dios. Me da la pregunta, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Qué es este proceso? ¿Qué significa exactamente acercarnos a Dios? Nos acercamos a Dios por medio de la oración. Cuando oramos, entramos en la presencia de Dios. Tengo una pregunta. Si Carlos Slim te invitara a llamarlo cuando quisieras, ¿lo harías? Sí, yo lo hago. Yo lo haría. Pero tenemos el gran privilegio no de hablar de Carlos Slim, pero de hablar con el creador del universo. Pero la realidad es que no siempre aprovechamos este privilegio. Hay días que pasan cuando yo no oro como debo y con muy poco, unas oraciones muy cortas, perdón. Y no me doy cuenta del privilegio y cómo grande es este privilegio. Y la realidad es que muchas veces la oración es difícil. Quizás no sea difícil para ustedes, pero para mí sí. Muchas veces es difícil. Mi mente vaga o estoy aburrido o es difícil seguir por mucho tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué la oración es tan difícil? ¿Por qué es aburrido? ¿Por qué la mente vaga? Según el pastor y teólogo Donald Whitney, yo creo que él tiene razón aquí. Él dice que el problema es que decimos las mismas oraciones una y otra vez. No hay variedad en lo que decimos y esto es aburrido. No es malo que oramos por las mismas cosas porque la vida no cambia mucho y Dios quiere que llevemos todo a Él, todas nuestras
preocupaciones, todas nuestras cargas. Pero es que tenemos un hábito de decir la misma oración cada vez que oramos. Y entonces, ¿qué es la solución? Y Whitney dice que necesitamos orar la Biblia, orar las palabras de la Biblia, especialmente los salmos. Los salmos son oraciones. Y podemos usar estas palabras de la Biblia como una guía por nuestras oraciones personales. Por ejemplo, Salmo 23:1, muy famoso. El Señor es mi pastor. Y cuando lees esto, puede convertirlo en una oración personal. Por ejemplo, Señor, es un ejemplo de Whitney. Señor, te doy gracias que seas mi pastor. Eres un buen pastor. Me has pastoreado toda mi vida. Por favor, gran pastor, pastorea mi familia hoy. Guárdala del mundo. Guíala en los caminos de Dios. Y esta es una oración mucho más profunda que solamente decir, esté con mi familia. Sí, las palabras de la Biblia nos ayudan a orar. Y les recomiendo este libro de Whitney. El nombre es Orando la Biblia, por Donald Whitney. Está disponible en Amazon en la forma electrónica y también en la forma física. Y no puedo recomendarlo más fuerte que puedo. Entonces, si tiene la oportunidad, encuentra este libro. Tenemos este gran privilegio. Debemos aprovechar este privilegio para entrar en la presencia de Dios, porque cuesta la sangre de Cristo para hacerlo posible. Este es el propósito de nuestra salvación, es que podemos estar con Dios. Pero hay otra implicación que vemos en el texto, y es que necesitamos mantener firme nuestra perfección. Como dice en el texto, la perfección de nuestra esperanza, es decir, nuestra fe. Versículo 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Parece una imposibilidad de una persona podría marcharse de Dios. Pero, porque Dios es tan bueno. ¿Y cómo puede alguien alejarse de Dios? Pero la verdad es que hay muchas tentaciones en este mundo. Y estas tentaciones nos alejan de Dios. Otras creencias o filosofías conflictivas con el Evangelio, como la evolución, otras ideas, otras religiones que nos tentan. Puede ser también las pruebas y dificultades de la vida, esta causa dura, o también los placeres de la vida que nos lleva afuera de Dios. Pero no queremos dejar Dios, no queremos alejarnos de Dios, porque otra vez tenemos el privilegio de estar con Él. Pero tenemos una aplicación aquí. ¿Qué dice el texto que necesitamos hacer, o cómo anima el texto, nos anima a mantenernos en la fe? Dice claramente, versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es porque Dios es fiel. Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. Y combaten o peleamos con las tentaciones, con las promesas de Dios. Por ejemplo, cuando las pruebas de la vida nos aflijan y nos tienten dejar a Dios, necesitamos recordar las promesas. Dios nos promesa en la segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17, pues los sufrimientos ligeros
y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. O sea, es los sufrimientos que causan o producen más gloria para nosotros. Entonces, este es un ánimo que aunque sufra, es no en vano, porque este produce más gloria. Entonces, puedo perseguir en medio del sufrimiento. Y también en Apocalipsis 21, 3 y 4 dice, esa es la visión de Juan del nuevo cielo y la nueva tierra. Dice, oí una fuerte voz del cielo que decía, ora, el hogar de Dios está con los seres humanos y Él vivirá con ellos. Serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo como existía antes ya desapareció. Entonces, este sufrimiento no va a perdurar para siempre. Y un día vamos a estar en la misma presencia de Dios sin ningún sufrimiento, sin ninguna enfermedad, no más COVID. Y podemos continuar porque tenemos esta promesa. Otro ejemplo, cuando nos tientan los placeres del mundo, ¿qué nos promete Dios? Nos promete en Santiago 1:12, afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Lo que Dios nos ofrece es mejor que los pecados y los otros placeres. Y porque es mejor, porque tengo esta promesa, puedo continuar sin caer en la tentación. Salmos 84, 10 y 11 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y aquí vienen las promesas, porque sol y oscuro es Jehová Dios, Él nos protege. Gracia y gloria dará Jehová, Él nos da gloria. No quitará el bien a los que andan en integridad. Estas son promesas grandes de Dios. Es mejor que de los placeres del mundo. Entonces, cuando nos enfrentan con las tentaciones, necesitamos recordar que Dios es fiel a cumplir estas promesas que hizo a nosotros. Las buenas noticias son que no estamos solos también en esta lucha contra el pecado. Y necesitamos otros que entren en la vida para ayudarnos con la tentación, para recordarnos del gran privilegio que tenemos. Eso es lo que vemos en versículo 24, 25. Y rápidamente quiero hablar de esos. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tantos más cuantos veis que aquel día se acerca. Debemos animarnos uno al otro. No podemos hacer esto solos. Y es interesante que dice que necesitamos animarnos uno al otro para estimularnos al amor y las buenas obras. Pero todos nosotros queremos amar a nuestro prójimo y hacer buenas obras porque necesitamos el ánimo de otros para hacerlos. Debe ser natural, ¿cierto? Pero la realidad es, somos flojos. Yo soy flojo. Quizás ustedes no son flojos. Yo soy flojo. Y yo muchas veces enfocarme en mí mismo y mi propia familia y olvido de cuidar con mi hermano y amar a mi hermano y
olvido hacer las buenas obras. La realidad es la intimidad que tenemos con Dios debe provocar en nosotros amor y servicio para otros. Es la consecuencia, es lo que prosigue de nuestra relación con Dios. Entonces, si tenemos esta relación íntima y estamos acercándonos a Dios cada día, el resultado debe ser que muestra amor y buenas obras en servicio a nuestros hermanos. Pero porque somos flojos, necesitamos el ánimo de otros y debemos, como dice el texto, congregarnos y exhortarnos. Dice, hay algunos que han perdido el hábito de congregarse con los demás. Y en la pandemia es la verdad también, es que hay muchos han perdido el hábito a ir al culto y estar con otros hermanos. ¿Y qué debemos hacer? Debemos animar estos amigos. Si tienen el teléfono, llámalos para ver cómo están. Necesitan el ánimo, necesitan la exhortación a regresar a la iglesia si sea posible. Yo sé que algunos no pueden por la cuestión de la salud o porque de padres mayores o cualquier cosa, pero hay algunos que solo por falta del hábito de ir y no más vienen y necesitan tu ánimo. O si usted está mirando este sermón y estás en tu casa y has perdido este hábito, regresa el próximo domingo para estar con los hermanos y las hermanas. Pero es importante que utilizamos lo que Dios nos ha dado para mantener la fe y es la ayuda de otros. Quiero terminar por regresar al asunto primario y esto es la importancia de acercarnos a Dios. Si Carlos Slim anunciara que diera $1,000,000 a cada persona que le pidiera hasta que se acabara el dinero, ¿cuántos de nosotros ahora mismo estarían en camino a México para su casa? Yo lo haría porque que yo quería recibir este dinero. Pero en realidad tenemos acceso al Creador del universo. Él quiere que le vayamos. Y cuánto más debemos desear ir a Él cada día y con confianza y hacer nuestras peticiones a Él. ¿Estás tú aprovechando esta oportunidad? Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por este gran privilegio que tenemos de acercarnos a ti, pero este no es un privilegio que es nuestro por derecho, pero fue comprado por la preciosa sangre de Cristo. Gracias por enviarlo por nosotros. Gracias por tu perdón, Señor. Y danos las ganas de acercarnos a ti cada día. Ayúdanos en nuestras oraciones que no sean aburridos y que utilicemos la palabra para hacer más fuerte nuestras peticiones y nuestras oraciones. Ayúdanos a crecer en la fe y mantenernos firmes en la fe y ayudar a nuestros hermanos que están que tienen problemas y están quizás lejos de ti ahora. Úsanos para animarlos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga. Y amén.